En historias como esta, los hechos se mezclan con lo que la gente repite, generación tras generación. Hay datos, hay rumores y hay fe. Lo que sigue no pretende ser un expediente. Es la crónica de un mito vivo. Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. Bairoleto. El 4 de diciembre de 1919, en Eduardo Castex, La Pampa, un hombre salió de una fonda, montó su caballo y escapó a todo galope. Detrás de él quedó un comisario muerto. Delante, más de 20 años de persecución. Los testigos apenas tuvieron tiempo de entender lo que había ocurrido. Todo sucedió en cuestión de segundos. Hubo una discusión, un forcejeo y un disparo. Después, el ruido de los cascos alejándose por las calles de tierra. El hombre que huía se llamaba Juan Bautista Bairoleto, nacido en Carlos Pellegrini, Santa Fe. Tenía 25 años. Hasta ese momento, había sido apenas un nombre más entre tantos trabajadores rurales que iban y venían por los pueblos de la región. Pero aquella tarde algo cambió, porque desde el instante en el que cayó el comisario Elías Farache, Bairoleto se vio obligado a huir hacia el monte y vivir en la clandestinidad, convertido en un prófugo permanente de la ley. Lo que ocurrió exactamente entre ambos sigue siendo motivo de discusión. Las versiones más difundidas hablan de abusos de autoridad y de una disputa relacionada con una mujer. Lo cierto es que Farache murió ese día y Bairoleto escapó. La policía organizó una persecución de inmediato. Durante horas recorrieron caminos siguiendo su rastro, pero no pudieron atraparlo. Bairoleto se internó en el monte y desapareció. Aquella fuga fue el comienzo de algo mucho más grande que una simple búsqueda policial. La historia del hombre que había matado a un comisario y logrado escapar empezó a circular rápidamente. Y con cada relato cambiaba un poco. Algunos lo describían como un asesino, otros como alguien que había reaccionado después de años de abusos. Pero mientras la policía intentaba encontrarlo, algo inesperado empezaba a ocurrir. Bairoleto dejaba de ser una persona y comenzaba a convertirse en un fantasma. Durante las décadas de 1920 y 1930, Bairoleto lideró una banda dedicada al cuatrerismo, a asaltar grandes terratenientes, almacenes de ramos generales y empresas extranjeras. Su fama creció debido a ciertas conductas que forjaron su mito criollo. Compartía gran parte del dinero y los alimentos robados con los peones rurales y las familias más necesitadas. Tuvo fuertes vínculos con el anarquismo, distribuyendo propaganda entre los sectores oprimidos del campo. Los pobladores de La Pampa, San Luis y Mendoza lo veían como un justiciero, por lo que le brindaban refugio y despistaban deliberadamente a la policía. Lo llamaban el Robin Hood de las Pampas o el gaucho de los pobres. Y en esa frontera empezó a crecer el mito de Bairoleto. Probablemente, la realidad haya sido más compleja que cualquiera de esas versiones, porque los mitos suelen nacer en el espacio incómodo, donde conviven la admiración y el miedo. Lo cierto es que logró mantenerse prófugo durante años, y eso por sí solo ya resultaba extraordinario. La policía sospechaba que había personas dispuestas a ayudarlo, y era difícil creer lo contrario, porque sobrevivir durante tanto tiempo requería refugios, comida y silencios, muchos silencios. Con el tiempo su nombre dejó de pertenecer únicamente a los informes policiales y empezó a formar parte de las conversaciones cotidianas. Para entonces Bairoleto ya era algo más que un prófugo. Era un nombre que viajaba de pueblo en pueblo, creciendo con cada relato. Pero ninguna fuga dura para siempre. Y después de más de 20 años escapando, el cerco comenzaba a cerrarse. Había sobrevivido gracias a la red de personas que lo ayudaban. Sin embargo, las versiones más difundidas sostienen que finalmente fue delatado por alguien de su propio entorno, que terminó revelando su paradero bajo presión policial. Poco después,
la persecución llegaría a su fin. Para la década de 1940, ya era una figura conocida en buena parte de la región pampeana. Su nombre aparecía en relatos, canciones y conversaciones de almacén. El 14 de septiembre de 1941, la policía rodeó una vivienda rural en las afueras de General Alvear, Mendoza, donde se ocultaba junto a su compañera. Lo que ocurrió después también forma parte de la leyenda. La versión más difundida sostiene que al verse acorralado y sin posibilidades de escapar, en su máximo acto de rebeldía, se quitó la vida, para no darle el gusto a los policías de hacer con él lo que quisieran. Tenía 47 años. Así terminó la persecución. Después de su muerte, empezó a ocurrir algo inesperado. La gente que lo admiraba por su cercanía con los trabajadores rurales comenzó a visitarlo. Su tumba en el cementerio de General Alvear se llenó de flores, placas y agradecimientos. No tiene reconocimiento religioso oficial. Sin embargo, para muchos ocupa un lugar parecido al de otros santos populares, nacidos fuera de las instituciones. El prófugo empezó a convertirse en protector. ¿Fue un delincuente? ¿Su rebeldía nacía de la opresión que ejercían los sectores más poderosos e impunes? Todavía hoy, entre placas gastadas por el tiempo y flores dejadas por desconocidos, hay personas que se acercan a su tumba buscando ayuda, porque algunas historias sobreviven por lo que ocurrió y otras por lo que la gente decide recordar. Juan Bautista Bairoleto pertenece a esas dos. No fue el único bandido rural que terminó convertido en leyenda. En otras provincias, nombres como Mate Cocido recorrerían un camino parecido. Antes de terminar, quiero compartir una historia familiar. Mi abuela vivió en General Alvear y contaba que Juan Bautista Bairoleto a veces se acercaba al campo donde vivía. No entraba a la casa ni se mostraba demasiado. Según relataba, llegaba hasta cierta distancia y lanzaba un silbido particular. Entonces el hombre de la casa salía a encontrarse con él y hablaban en algún lugar apartado. Mi abuela nunca escuchó esas conversaciones, pero sabía quién era aquel visitante y entendía que le brindaban ayuda cuando la necesitaba. No es una prueba histórica, ni cambia lo que sabemos sobre Bairoleto, pero sí coincide con algo que aparece una y otra vez en los relatos sobre su vida. Durante años, sobrevivió porque hubo personas comunes, dispuestas a guardar silencio, compartir comida o tender una mano. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.